Era una gélida tarde de enero cuando la suegra de Mikhail gritó: «Regala a mi nieto, que ni siquiera sabes cambiar un pañal», amenazando con quitárselo de las manos. Pero la vida tiene formas crueles de demostrarnos lo contrario. Unas semanas más tarde él y su hijo de 5 meses quedaron atrapados en una tormenta de nieve y su coche quedó atrapado en medio de la nada. La nariz del pequeño Artem empezó a ponerse azul por el frío. Fue en ese momento de desesperación que algo inesperado cambió todo para siempre. Pero antes de continuar, imaginemos esta escena: un grupo de hombres, nuevos padres, reunidos frente a una sala de maternidad, celebrando el nacimiento de sus hijos con vasos de plástico llenos de vino espumoso. Entre ellos Mikhail, todavía atónito por la noticia de que ya era padre. El hijo Artem Mikhailovich Vorobyov había llegado al mundo el día anterior, 8 libras y 22 pulgadas, un verdadero guerrero, como decían. Sus amigos bromearon, incitándolo a beber en honor del heredero. «¿Por qué no bebes, camarada?». «Es tradición», insistía Igor, uno de los acompañantes, mientras otro, un hombre con chaqueta de cuero y aspecto experimentado, aconsejaba: «Mima ahora a tu mujer, están sensibles después del parto como niños necesitados de cariño». Mikhail sonrió torpemente sosteniendo un ramo de rosas rojas, las favoritas de su esposa Larisa. Simbolizaban el amor repentino que nació 3 años antes, en una piscina, donde ella, una prometedora nadadora, y él, técnico de mantenimiento, intercambiaron sus primeras palabras en medio del olor a cloro y champú de manzana. El frío viento invernal soplaba entre los edificios del hospital, pero el frío no parecía molestar a estos hombres, calentados por el orgullo y el alcohol. Mikhail, sin embargo, sintió un peso sobre sus hombros, la responsabilidad de ser padre. Miré las ventanas de la sala de maternidad, tratando de imaginarme a Larisa adentro. No había podido hablar con ella desde que di a luz, solo un seco mensaje de la suegra: «Todo salió bien. Es un niño como acordamos». Ludmila Ivanovna, la madre de Larisa, nunca aprobó el matrimonio. Para ella, su hija, criada en la comodidad de una familia de funcionarios, no debería mezclarse con una huérfana criada por una madrina en las afueras. De repente apareció una enfermera en la puerta. «¿Es usted la compañera de Larisa Vorobyova?». Mikhail asintió esperanzado. «¿Puedo verla?». La mujer vaciló con una mirada que le heló la sangre. «Espera aquí. El médico vendrá y hablará contigo». Algo andaba mal. Se le secó la garganta y una docena de posibilidades terribles pasaron por su mente. Tal vez complicaciones. Pero no, dijeron que todo estaba bien. Se acercó un hombre alto con bata blanca y ojos cansados. «Venga conmigo». En la pequeña oficina, con las paredes desconchadas y una vieja computadora funcionando, el médico se sentó, se frotó la frente y dejó escapar un profundo suspiro. «Lo siento mucho, pero su esposa tuvo una hemorragia posparto grave». Las palabras resonaron a lo lejos, como si vinieran del agua. «¿Qué estás diciendo?». Mikhail interrumpió, su voz temblaba. «Dilo claramente». El médico la miró a los ojos, firme pero exhausto: «No pudimos salvarla. Mi más sentido pésame». El ramo de rosas cayó al suelo. La habitación empezó a girar. «Esto es una broma, ¿no? Igor debe haber preparado esto». El médico meneó la cabeza con tristeza. «Lo siento mucho». «No», Mikhail negó con la cabeza. «No podría ser. Larisa era joven, sana y deportista. Debe haber habido un error. Fue una hemorragia atónica repentina. Hicimos de todo: transfusión, masaje uterino, medicamentos. Seguimos todos los protocolos». «Tú la mataste», murmuró Mikhail con los puños cerrados. «Entiendo tu dolor». «No, no lo entiendes», gritó golpeando la mesa. «Quiero hablar con el director. Ahora». 1 hora más tarde, después de caminar por pasillos interminables y escuchar frías explicaciones, Mikhail se sentó en un banco en el patio del hospital, apretando las rosas aplastadas contra su pecho. «No recuerdo haberlos recogido del suelo». Alrededor, otros padres celebraron, algunos se tomaron fotos con ositos de peluche, otros soltaron globos azules. Su teléfono mostró 6 llamadas perdidas de su madrina. «Servicio mecánico». «Misenka, ¿es verdad?», preguntó Vera Stepanovna con la voz entrecortada. Confirmó con un suspiro. Nunca la había oído llorar. «Iré allí y llamaré un taxi».
No es necesario, respondió viendo caer la nieve. Puedo manejarlo. No, hijo mío, no puedes estar solo ahora. Te llamaré más tarde, interrumpió. Necesito decírselo a la suegra. Ludmila Ivanovna respondió con voz apagada. Ya lo sabemos. Nos encargaremos del entierro. Mikhail cerró los ojos, temblando. ¿Cómo se sentía ella, una madre? ¿Puedo ayudarte con algo? Ya me ha ayudado mucho, respondió fríamente la suegra. Larisa debería haber dado a luz en Alemania, como queríamos. Pero usted insistió en este hospital. Y añadió tajante, el nieto es tu problema ahora. Si tanto deseabas ser padre, ocúpate de ello tú mismo. El teléfono colgó. Mikhail miró la nieve a sus felices padres, a las rosas que tenía en las manos. No sentí nada. Un vacío. ¿Estás bien, muchacho?, preguntó el hombre de la chaqueta de cuero, sentándose a su lado. Te ves pálido. Todo está bien, mintió. Primer hijo, ¿verdad? El hombre sonrió comprendiendo. Al principio parece difícil, pero te acostumbras. Son pequeños, frágiles, pero de repente los miras y comprendes, es tu sangre y todo se vuelve natural. Mikhail lo miró fijamente sin saber cómo explicar que su mundo se había desmoronado. Sí, supongo que sí, fue todo lo que pudo decir. Se puso de pie como un autómata. Necesitaba ver a su hijo. Era todo lo que quedaba de Larisa. 2 horas después el jefe del sector informó, puedes llevarte al bebé hoy. Le damos el alta por circunstancias especiales. Los documentos estarán listos en 1 hora. Ni siquiera lo he visto todavía, murmuró Mikhail. La enfermera te llevará con él, respondió la mujer vacilante. ¿Estás seguro de que puedes manejarlo? Tal vez un familiar pueda ayudar. Recordó las palabras de su suegra, una carga. Yo me encargaré, dijo. La habitación del recién nacido estaba en silencio y olía a jabón para bebés. Una joven enfermera lo llevó a una cuna en la parte trasera. Aquí está tu hijo, dijo en voz baja. ¿Quieres sostenerlo? En sus brazos un pequeño bulto rojo envuelto en un pañal. Todo lo que le quedaba. Una cara diminuta y arrugada, los puños cerrados. Tu hijo. Su hijo. No sé cómo hacer esto, confesó Mikhail con la voz quebrada. No te preocupes, aprenderás, respondió la enfermera con calma. Colocó al bebé en sus brazos con cuidado. Así. Sostén tu cabecita. El peso del pequeño cuerpo lo sorprendió, cálido, denso, real. Mikhail miró a su hijo sin pestañear. Artem. Así era como él y Larisa habían decidido llamarlo. Nuestra Artemka será fuerte como un héroe, dijo, acariciando su vientre. Saludable, robusto. ¿Estás llorando? Susurró la enfermera, entregándole un pañuelo. Mikhail no había notado las lágrimas corriendo por su rostro. Abrazó a su hijo con más fuerza, sintiendo que algo dentro de él se rompía, como una fina capa de hielo bajo los primeros pasos de la primavera. Papá aprenderá todo, le murmuró a Artem. Papá se encargará. No tengas miedo. 2 horas más tarde Mikhail salió de la sala de maternidad, apretando contra su pecho el cálido bulto de su hijo. La nieve siguió cayendo, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Desde la ventana, la joven enfermera los observaba con la mano apoyada en el cristal. Una oleada de lástima subió a su garganta. 26 años, viudo con un recién nacido en brazos. Se santiguó hacia las figuras que se alejaban y volvió la cara, secándose una lágrima rebelde. Dios los ayude. Por 3ª noche consecutiva, Artem se retorcía lanzando gritos agudos, como si 1000 agujas invisibles atravesaran su cuerpecito. Mikhail, con ojos adormilados, caminaba de un lado a otro de la habitación, abrazando a su hijo contra su pecho, sintiéndose impotente. ¿Qué te pasa, pequeña? ¿Qué te duele?, susurró, sacudiéndolo. Papá está aquí y papá no se va. Las palabras se disolvieron en un llanto estridente. Ya lo había probado todo, mecerlo, cambiarle el pañal, ofrecerle el biberón que el bebé empujaba con sus manitas. El reloj marcaba las 4 de la mañana. Afuera, enero es oscuridad y un frío cortante. Mikhail pisó juguetes y pañales esparcidos por el suelo, comprados apresuradamente, a menudo sin discreción.
El apartamento, antes ordenado y acogedor, Larisa se encargó de cada detalle, ahora parecía un campo de batalla. Platos sucios en el fregadero, trapos sin lavar, el olor acre de la leche en polvo y la desesperación misma. El sonido del timbre le hizo estremecerse. Abrazó a Artem con más fuerza y se acercó a la puerta con cautela. «Abre, héroe». La voz de Igor sonaba extrañamente excitada para esa hora. «La caballería ha llegado». En la puerta, Igor y su mujer Olga, cada uno con un bolso enorme. «Decidimos que necesitas ayuda», dijo Olga, entrando ya a la cocina y quitándose el abrigo por el camino. «Y aparentemente no nos equivocamos». Igor le dio una palmadita amistosa en el hombro a su amigo. «Dame el pequeño». Olga, que antes de su baja por maternidad había trabajado en pediatría, ya se estaba lavando las manos. «Veamos qué le pasa a nuestro héroe». Mikhail dudó antes de entregar a Artem, pero obedeció. «Llora toda la noche», admitió con la voz quebrada. «No sé qué más hacer. Tengo que llevarlo al hospital». Olga colocó al bebé sobre la mesa de la cocina, cubierto con una suave manta que había traído, y comenzó a examinar al pequeño murmurando palabras tranquilizadoras. Artem se calmó por un momento, sorprendido por la nueva persona. «Cólico», diagnosticó a los pocos minutos. «Es común en los recién nacidos». Nos acostamos boca abajo, les frotamos la espalda en círculos. «Así». Ella hizo la demostración y Mikhail observó cada movimiento con avidez, tratando de registrarlo. «¿Ves cómo pone las piernas contra el vientre? Lo que le molesta son los gases», explicó Olga. «Hay que darle agua de hinojo y gotas especiales». Las trajimos. Mientras tanto, Igor abrió el frigorífico y silbó. «Vacío, hermano. Al menos comes algo». Mijaíl se encogió de hombros. El hambre había sido tragada en los últimos días por un vacío más pesado, una sensación de desorientación. «No pensé en eso». «Eso no es posible», dijo Igor, escribiendo ya en su teléfono móvil. «Voy a pedir que me entreguen la compra. Y ahora les daremos un entrenamiento relámpago». Las siguientes 2 horas transcurrieron a un ritmo febril. Olga enseñó a bañar al bebé, preparar el biberón, cambiar pañales, sostener al niño en su regazo después de las comidas para evitar los cólicos. Igor anotó en una hoja de papel los horarios de alimentación y cambio de pañales. «La rutina es sagrada», repitió Olga. «Escribe todo, cuándo comiste, cuándo cambiaste, cuándo eructaste. De esa manera podrás encontrar un patrón». A las 7 de la mañana, Artem finalmente se durmió, acurrucado contra el pecho de Olga. Lo depositó con cuidado en el hoyo y lo cubrió con una sábana ligera. «Mientras duerme ordenemos la casa», susurró. «Y luego necesitas dormir». «Me tomé unas vacaciones sin paga», anunció Igor, organizando las compras. «Me quedaré aquí un par de semanas, ayudaré con el pequeño». Mikhail miró a sus amigos y de repente se le cerró la garganta. Durante 2 días estuvo de pie, haciendo lo que pudo, luchando contra el peso del aislamiento y el miedo. Pero ahora, con esta ayuda inesperada, algo dentro de él cedió. «No puedo soportarlo», admitió, hundiéndose en su silla. Larisa sabía qué hacer. Se preparaba, leía, estudiaba. Yo ni siquiera lo pensé. Nadie está preparado para algo así, se sentó Igor a su lado. Nadie. Pero lo lograrás. Y te ayudaremos. Olga lo abrazó por los hombros en silencio y Mikhail finalmente se permitió llorar. Silencioso, contenido, como si tuviera miedo de despertar a su hijo. Pero lo más importante, según ellos, fue la experiencia y la posibilidad de dedicarse a su hijo, en lugar de tener que trabajar para ganarse el pan de cada día. Mikhail sintió que se le encogía el estómago. Debería haber predicho algo como esto, pero aún así no estaba preparado. «Es mi hijo», respondió con firmeza, apretando los puños. «Yo mismo me ocuparé de él». «Sea realista», intervino Boris Petrovich, acariciándose la barba gris con aire de superioridad. «Ni siquiera sabes cambiar un pañal. ¿Y quién trabajará? ¿De qué vas a vivir?» «Llevo 3 meses cambiando pañales, trabajo remotamente y hacemos el trabajo. Un niño pequeño necesita una fortuna solo en fórmula infantil». Ludmila Ivanovna se levantó del sofá y se sacudió el abrigo impecablemente limpio. «Fórmulas caras, pañales, ropa. ¿Tienes idea de lo que cuesta todo?
Sé que es mi hijo. Mikhail se acercó a Artyom y lo levantó como si temiera que alguien se lo arrebatara. Y se quedará conmigo. Ludmila Ivanovna frunció los labios. Demostraremos que no eres capaz de criarlo adecuadamente. No tiene experiencia alguna. Ni siquiera pides ayuda, ¿sabes? Pedir ayuda no es lo mismo que entregar a mi hijo. Mikhail presionó a Artyom contra su pecho. El niño, sintiendo la tensión, empezó a gemir. Además tengo amigos y padrinos que me ayudan. Y no lo olvides, esta es nuestra casa con Boris. Ludmila Ivanovna hizo un amplio gesto y recorrió la habitación. Solo les dimos este espacio a ti y a Larisa temporalmente. Era el as en la manga. Mikhail sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La verdad es que los Sokolov habían comprado el apartamento para su hija cuando ésta se casó. Oficialmente estaba a nombre de Boris Petrovich. ¿Tú quieres expulsarnos?, preguntó, su voz casi un susurro. Queremos que nuestro nieto viva en condiciones dignas. Boris Petrovich abrió los brazos, como si la respuesta fuera obvia. Abuelos con recursos, capaces de ofrecer una vida estable. Artyom gritó más fuerte y Mikhail empezó a mecerlo automáticamente, murmurando palabras de consuelo. Mire, la niña está llorando. Ludmila Ivanovna extendió las manos. Dámelo aquí, me calmaré. No es necesario. Mikhail dio un paso atrás. Puedo manejarlo. No sabes con quién estás tratando. Se cruzó de brazos, su tono era gélido. Tenemos influencias. Vamos a cuestionar tu competencia como padre y créeme, la decisión no será a tu favor. Una ola de furia sorda, pesada como el plomo, surgió dentro de él, una ira que nunca antes había sentido. Fuera, escupió entre dientes. Ahora. ¡Qué grosero! Ludmila Ivanovna frunció los labios. Aún te arrepentirás de esas palabras. Se marcharon, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y la sombra de una amenaza inminente. Mikhail permaneció largo rato junto a la puerta, abrazando a Artyom contra él, como si temiera que en cualquier momento alguien irrumpiera y se lo llevara. Fue el sonido del teléfono con Igor en la línea, lo que le sacó de su aturdimiento. Vinieron los Sokolov, dijo Mikhail con voz ronca. Quieren quitarme a Artyom. 2 semanas después apareció una asistente social, una mujer baja, con traje gris, una carpeta de documentos y una mirada penetrante que hizo que Mikhail se sintiera desnudo. Alexandra Nikolaevna Berezina se presentó mostrando su documento de identidad. Recibimos una alerta sobre una situación preocupante con un recién nacido. Mikhail lo dejó entrar en silencio. Igor ya le había advertido, los Sokolov no se rendirían. El apartamento brillaba muy limpio. Artyom llevaba un mono nuevo. Los armarios estaban llenos de fórmula y pañales. 4 meses, observó Alexandra Nikolaevna consultando sus papeles. La madre murió durante el parto. Los vecinos se quejan de llorar por las noches. No es cierto, Mikhail negó con la cabeza. Nuestros vecinos no tienen quejas. Artyom está tranquilo, duerme bien. El empleado inspeccionó cada rincón, los armarios, el frigorífico y observó cómo Mikhail alimentaba a su hijo con un biberón. No está mal, concluyó finalmente. Pero hay una queja de los abuelos. Afirman que no se puede soportar, que el niño se enferma con frecuencia. Artyom nunca se enfermó, Mikhail frunció el ceño. Puedes consultar el historial médico. Aún así, Alexandra Nikolaevna frunció los labios. Los abuelos tienen derecho a solicitar la custodia, especialmente teniendo en cuenta su posición social y sus recursos económicos. Mikhail sintió un escalofrío recorrer su pecho. Instintivamente abrazó a Artyom con más fuerza. No puedes llevarte a mi hijo sin orden judicial. Su voz tembló traicionándolo. Todavía no podemos, asintió el empleado con calma. Pero seguiremos el caso y le recomendaremos que entregue voluntariamente el niño a la abuela. Será mejor para todos. Mejor para todos. Las palabras resonaron en su cabeza como una tontería. Apartar a un hijo de su padre, ¿sería eso mejor? Alexandra Nikolaevna recogió los papeles y se levantó. Encontraremos una manera de convencerlo. Tenemos nuestros métodos. Hizo una pausa calculada. Regresaré en una semana. Piensa en lo que dijiste.
Después de que ella se fue, Mikhail permaneció sentado, mirando al vacío. Artyom dormía en sus brazos, sollozando ligeramente en sueños. El sentimiento de impotencia lo envolvió en oleadas. Necesitamos un abogado, dijo Igor cuando Mikhail llamó, desolado. Son intimidantes, pero la ley está de su lado. ¿Qué abogado? Mikhail se rió amargamente. ¿Sabes cuánto cuesta? Apenas tengo dinero para la fórmula hasta fin de mes. Sus ojos recorrieron el apartamento que en cualquier momento ya no podía ser su hogar. El conejo de peluche que Lara había comprado antes de dar a luz. La cuna ensamblada por tus propias manos. La única foto de su mujer sobre la cómoda, la única que se había atrevido a mostrar para no desgarrar aún más su corazón. ¿Qué hago, Igor? Preguntó con la voz entrecortada. No se rendirán. Al otro lado de la línea, un pesado silencio. Una hora más tarde llegó un mensaje de Ludmila Ivanovna, espero que lo hayas pensado. Esperamos tu decisión hasta el final de la semana. De lo contrario, las consecuencias serán tuyas. Mikhail cerró los ojos, sintiendo que la desesperación crecía en su interior. Estaba dispuesto a luchar, pero ¿cómo podría enfrentarme a un sistema, dinero e influencia? Yo no lo sabía. El viento de marzo arrastraba hojas secas y papeles rasgados por las calles, como si la primavera se obstinara en no ahuyentar la oscuridad del invierno. Mikhail se paró frente a la puerta del director, secándose las manos sudorosas en los pantalones. Detrás de él, el murmullo del departamento de proyectos, donde había pasado los últimos 4 años. Por delante, una conversación de la que dependía su futuro. Lo vamos a lograr, Artyomka, lo vamos a lograr, susurró para sí, como si su hijo, a kilómetros de distancia al cuidado de Olga, pudiera oírlo. La secretaria, Nina, levantó la vista. Entra, Michalich. Petr Semyonovich espera. Una sonrisa irónica se deslizó por sus labios pintados, el tipo de sonrisa que lo decía todo, lástima por el joven viudo, conciencia de que la conversación sería difícil. En las pequeñas empresas, los secretos no duraban. El director estaba sentado detrás de un enorme escritorio, fingiendo estar absorto en sus papeles. Hombre corpulento de unos 50 años, con cortes de pelo en la cabeza y un anillo de oro en el dedo. El retrato de la pequeña potencia recién adquirida. A Vorobiov levantó la cabeza, como si solo entonces hubiera notado su presencia. Siéntate. Cuéntame qué te trae por aquí. Mikhail se sentó en el borde de su silla y sintió un hormigueo en los dedos. Petr Semyonovich, quería hablar de mi situación. Sabes que yo, vaciló, recientemente me convertí en padre. Y ahora estoy criando a mi hijo solo. Sí, me enteré, asintió el director, sin mostrar mucha compasión. Lamento lo de tu esposa. Pero el trabajo es trabajo, ¿entiendes? Eso es lo que exige la ley. Petr Semyonovich se reclinó en su silla, como si hubiera oído un chiste. ¿Permiso por cuidado de niños? Se rió con desdén. Vorobiov, ¿estás en el buen sentido? Según el Código del Trabajo, cualquier familiar que cuide efectivamente del niño tiene derecho a esta prestación. Incluyendo al padre. Mikhail repitió las frases memorizadas que había leído en el Código del Trabajo, pero de repente el director se inclinó hacia adelante y apoyó las palmas de las manos sobre la mesa con un golpe seco. Las leyes son para las grandes empresas. Esta es una empresa privada, con nuestras propias reglas. ¿Quién hará tu trabajo, Vorobiov? No podemos reemplazarlo. La seguridad social paga la baja por maternidad, no la empresa. Mikhail sintió que la desesperación ardía en su pecho. No perderás dinero y pueden contratar a alguien temporalmente para que ocupe mi lugar. Inteligente, ¿eh? El director ensombreció su rostro. Si vas a seguir exigiendo derechos, puedes dejar la firma ahora mismo. Los expertos como usted no me interesan. El silencio era pesado en la oficina, roto solo por el zumbido del viejo ordenador. Afuera, una bandada de grajos cruzaba el cielo. Sus gritos parecían hacer eco del grito interior de Mikhail. Petr Semyonovich, trabajo aquí desde hace 4 años. Tengo buenos resultados. Solo pido lo que me garantiza la ley. Entonces escucha con atención, Vorobiov. El director bajó la voz hasta convertirla en un susurro amenazador. O resuelves tus problemas de otra manera, o renuncias, o encontraré una razón para despedirte por una causa justa.
Hizo una pausa observando la reacción de Mikhail, antes de agregar. Ya estoy siendo generoso, pero piensa en las recomendaciones que te daré. Con ellos nadie aquí en la ciudad te querrá. Sonrió fríamente. Todos se conocen. En la cabeza de Mikhail las imágenes se sucedían como relámpagos: el pequeño Artyom, que pronto necesitaría pañales y leche de fórmula, el apartamento que los Sokolov podían ocupar en cualquier momento, asistencia social, al acecho de cualquier excusa para llevarse al niño. Y ahora, la amenaza de quedarse sin trabajo. El último golpe. Dame tiempo para pensar, murmuró. Piénselo rápido. Petr Semyonovich ya estaba volviendo a sus papeles. Quiero una respuesta al final del día. En el pasillo, Mikhail se apoyó contra la pared y sintió que sus piernas se debilitaban. La injusticia lo asfixió, pero ¿contra quién luchar? La ley existía en el papel, pero en la práctica. ¿Y ahí? Nina se asomó desde detrás de su escritorio, en silencio. ¿Cómo fue? No hay manera, forzó una sonrisa torcida. Escuché, bajó los ojos. Él siempre hace eso. ¿Crees que la ley es para otras personas? ¿Y qué hago, Nina? La pregunta se le escapó sin querer. Tengo un hijo pequeño en mis manos. Tu bebé es muy pequeño, ¿no? Nina habló rápidamente como si temiera que él la interrumpiera. Mira, el marido de mi hermana pasó por esto. Obtuvo un certificado médico por 2 semanas y luego recibió un comunicado del pediatra diciendo que el bebé necesitaba cuidados especiales. Así ganaron tiempo y luego, a través de algunos conocidos, hablaron con un abogado de la Inspección del Trabajo. Mikhail escuchó, pero las palabras parecieron pasar a su lado sin penetrar. Sintió que se hundía lenta e inevitablemente, como si el agua fría lo arrastrara hacia el fondo y no tuviera fuerzas para nadar contra la corriente. Gracias, Nina, le estrechó la mano, agradecido pero vacío. 1 hora más tarde, por iniciativa propia, colocó una dimisión sobre el escritorio del director. El hombre ni siquiera ocultó su sonrisa de satisfacción. Buena decisión, Vorobiov. Reciba su liquidación contable. Prepararé una carta de recomendación. No necesito una carta, respondió Mikhail sordamente. ¿Qué hiciste? Igor se sostuvo la cabeza cuando escuchó la noticia. Podría haber peleado. Podría haber ido a la inspección del trabajo. Estaban sentados en el patio de recreo cerca de la casa de Olga. Artyom dormía en el cochecito cubierto por una manta para protegerse del cortante viento de marzo. El sol frío y brillante iluminaba sin piedad el rostro exhausto de Mikhail. ¿Para pelear? Se rió amargamente. Mientras durara el proceso, me quedaría sin un centavo. Y Petr Semyonovich no es de los que pierden. Él encontraría una manera de derribarme de todos modos. Ahora no tienes trabajo ni dinero, Igor meneó la cabeza. ¿Cómo vas a demostrar que puedes mantener a tu hijo? La pregunta quedó flotando en el aire. Mikhail miró a Artyom, que dormía, y su corazón se hundió en una mezcla de ternura y terror. Voy a conseguir otro trabajo, intentó sonar más confiado de lo que se sentía. Siempre se necesitan ingenieros. ¿En esta ciudad? Refunfuñó Igor, escéptico. ¿Con recomendaciones de Petr Semyonovich? El patio de recreo se iba llenando poco a poco de niños. Después del almuerzo, madres y abuelas sacaron a pasear a los pequeños. Risas, llantos, el crujido de los columpios, una vida normal y feliz que ahora parecía tan lejana para Mikhail como un viaje a la luna. Los Sokolov usarán esto contra ti, Igor bajó la voz. ¿Sabes? Mikhail lo sabía. Demasiado. La pérdida del trabajo fue el argumento perfecto para el tribunal, un padre incapaz de mantener a su hijo. El teléfono vibró en su bolsillo. Vera Stepanovna. El nombre de la madrina apareció en la pantalla. Misenka, le temblaba la voz. Acabo de hablar con el vecino de tu edificio. Los alguaciles vinieron a tu puerta. Los Sokolov presentaron una demanda de desalojo. Dudó. Y hay más. Vi a una señora de asistencia social en su edificio. El mismo que había antes. Algo dentro de él se rompió. El último hilo que aún lo retenía. ¿Me oyes? Preguntó la madrina, angustiada. No puedes volver allí. Es exactamente lo que quieren.
Una razón para quitarte al chico. Escucho, su voz sonaba extrañamente tranquila. Gracias por hacérmelo saber. Colgó y se volvió hacia Igor. Empezó. En los ojos de su amigo leyó comprensión y compasión. Puedes quedarte con nosotros, ofreció Igor. A Olga no le importará. Ya has hecho mucho por nosotros. Mikhail negó con la cabeza, pero Igor insistió. Entonces quédate con mis padres. Tienen una casa cerca, mucho espacio. Llamaré ahora mismo. Quería negarme. El último trozo de orgullo que le quedaba se resistió. Pero Artyom se movió en el carro y eso decidió todo. Está bien, admitió. Solo por unos días, hasta que piense qué hacer. Por la noche, Mikhail se encontraba en la entrada de lo que ya no era su casa. En silencio, para no despertar a Artyom, que dormía en la silla portátil, recogió lo imprescindible, la ropa del bebé, las fórmulas, los documentos. El resto no importó. Sus ojos se posaron en la foto de Larisa en la cómoda. Ella sonrió, radiante, con gotas de agua sobre sus hombros bronceados. Entonces la vio por primera vez. Así quería recordarla para siempre. Envolvió la foto con cuidado en una toalla y la guardó en su bolso. Luego tomó el juego de llaves, separó la de la casa y la miró por un largo momento. Hace poco más de un año, allí había comenzado su vida como familia. Hace poco más de un año, lo tenía todo. En una hoja de papel garabateó algunas palabras: conserva tu preciada propiedad. Combinó la nota con la llave y las arrojó al buzón de los Sokolov en el piso de abajo. Artyom murmuró algo en sueños. Mikhail tomó a su hijo con un brazo, las bolsas con el otro y echó un último vistazo al apartamento. Dejando dolor como un rasguño en carne viva. Allí había sido feliz con Larisa, allí había soñado con criar a su hijo. Pero ahora se marchaban para preservar el único derecho que importaba, estar juntos. La casa de los padres de Igor, antigua pero sólida, estaba en las afueras, entre otras casas con huertos y huertas. En primavera, el lugar cobraría vida, los árboles florecerían, los parterres se llenarían de verde. Pero en ese momento, bajo el cielo gris de marzo, todo parecía dormido, esperando algo que aún no había llegado. El aire olía a tierra derretida, savia de abedul y humo de chimeneas encendidas. Anna Petrovna y Nikolai Ivanovich los recibieron como si fueran una familia, sin preguntas innecesarias ni piedad forzada. Aquí está su habitación, dijo Anna Petrovna, llevándolos a un balcón renovado en un acogedor dormitorio. Aquí hace calor, la chimenea está justo ahí. Y conseguimos una cuna. La vecina trajo una. Sus nietos ya son mayores. Se movía entre ellos mostrando dónde estaba todo, mientras murmuraba: no te preocupes, Mikhail, todo se arreglará. Dios no te abandonará. Quédate el tiempo que necesites, añadió Nikolai Ivanovich, ayudando a descargar las maletas con la tranquilidad de quien ya ha criado a 3 hijos y conoce el peso de esas cargas. No había curiosidad en sus ojos, solo la tranquila certeza de que así debería ser, gente ayudando a otra. Gracias, fue todo lo que Mikhail pudo decir, reprimiendo su emoción con dificultad. Vamos, descansa, Anna Petrovna lo empujó suavemente hacia la cama. Mañana veremos las cosas más claramente. Cuando estuvieron solos, Mikhail se sentó junto a la cuna, donde Artem dormía plácidamente. Afuera, las ramas desnudas de un viejo manzano crujían con el viento, prometiendo que pronto florecerían. A lo lejos, el esporádico zumbido de los coches cortaba el silencio. Esa quietud era exactamente lo que ambos necesitaban, pero dentro de él no había paz. Mikhail miró a su hijo y supo: esto es solo un respiro. Los Sokolov no se rendirán. Tienen dinero, influencia y una cruel determinación de arrebatarle lo que más amaba. Su guerra apenas comenzaba. Artem de repente abrió los ojos marrones como los de Larisa, y sonrió, mostrando sus encías desdentadas. Esa sonrisa llena de confianza incondicional hizo que a Mikhail le doliera el corazón. No dejaré que te lleven, prometió en silencio, cueste lo que cueste. A través del hueco entre las ramas llenas de cogollos, el cielo gris se asomaba obstinadamente. Abril llegó frío como si el invierno se negara a soltarse, aferrándose a la tierra, a los árboles y a las esperanzas de los hombres con dedos helados. Mikhail arrojó más leña a la chimenea. El calor se extendió por toda la habitación, instalándose en las paredes,
la vieja cómoda de madera y la cuna donde Artem respiraba profundamente soñando. Pasaron 2 semanas en casa de los padres de Igor. 2 semanas de relativa calma. Pero el crujido de la puerta le hizo estremecerse. En los últimos días, cada sonido era una amenaza potencial. Cada coche que pasaba por la calle hacía que su corazón se detuviera. Era Igor con el pelo despeinado y las mejillas enrojecidas por el viento cortante. Sus ojos delataban una preocupación que no podía ocultar. «Te persiguen», dijo sin rodeos, quitándose la chaqueta. Boris Petrovich hacía preguntas en su antiguo trabajo. Fue personalmente a hablar con Petr Semyonovich. Michail apretó los dientes, sintiendo el frío deslizarse bajo su piel a pesar del calor de la chimenea. «¿Cómo lo sabes?», llamó Nina. Igor se hundió en una silla chirriante. Se dice que Boris Petrovich insinuó una recompensa por información. «¿Dónde estás? ¿Qué sabes? ¿Y Semyonich? ¿Qué dijo?». Igor esbozó una sonrisa amarga. «Por supuesto que dije que planeabas irte del pueblo, pero no sabías a dónde». Michail se acercó a la cuna y ajustó con cuidado la manta de su hijo. Artem durmió, ajeno a las ansiedades de los adultos. Pronto cumpliría 5 meses, la edad en que los bebés empiezan a girar, a sonreír al reconocerlos y a distinguir los rostros amados. Merece crecer en paz, rodeado de amor, no en constante huida. «Tengo que irme», murmuró Michail. «¿Ahora? ¿A dónde?». «Para la madrina». Empezó a poner las cosas del bebé en su bolso. No había más opciones. Solo Vera Stepanovna podía ocultarlos. «En Beriozki». Igor frunció el ceño. «Pero está cerca, apenas 50 kilómetros. Lo descubrirán rápidamente. Vive lejos». Su casa está detrás del bosque», Michail meneó la cabeza. «Y además es mi madrina. La única persona que me queda, además de Artemka. Si no está allí, ¿dónde?». Igor no encontró argumentos. Simplemente ayudó en silencio a ordenar las cosas. Del fondo del armario, donde Michail había guardado las pertenencias traídas del apartamento en la ciudad, cayó un paquete voluminoso, atado con una cinta azul claro. Estaba hecho de un hermoso papel, decorado con cigüeñas dibujadas, de esas que se ven cuando dan de alta a un bebé. «¿Qué es eso?». Igor tomó el paquete. Michail desató con cuidado la cinta. En el interior, pantalones diminutos, monos, gorros y calcetines del tamaño de un dedo. Ropa para recién nacidos. Y una nota escrita con la letra familiar de Larisa, con las letras redondeadas y los circunflejos sobre la dibujados como pequeños círculos. «A nuestra Artemka con el amor de mamá». Se le hizo un nudo en la garganta. Larisa había preparado esto antes de ir a la sala de maternidad, mientras él estaba en el trabajo. Eligió cada pieza, la dobló con cuidado, pensando en el hijo que aún no conocía. Eso nunca lo sabría. Ella lo había visto venir todo, susurró Michail, presionando el papel contra su pecho. Todo menos la muerte misma. Igor puso su mano sobre su hombro sin decir nada. En el silencio de la habitación, todo lo que se podía escuchar era el crujido de la madera en la chimenea y la respiración rítmica del dormido Artem. Al caer la noche, Michail cargó sus pocas pertenencias en su viejo Ziguli, comprado con su primer salario. El coche chirrió al arrancar con el frío, pero no había otra alternativa. No había otro medio de transporte. Anna Petrovna meneó la cabeza al despedirse. «Ten cuidado, Mischa. Y que Dios les dé fuerzas. Cuando llegues, llama», ordenó con severidad Nikolai Ivanovich. «Y conseguir un trabajo en Beriozki de inmediato. En el monte es más fácil perderse». Igor permaneció en silencio, apretando y relajando los puños. «Te visitaré tan pronto como pueda. Y voy a buscar un abogado. Todavía tenemos espacio para luchar, Michail». Artem fue colocado en el asiento para niños que le prestaron los padres de Igor. El cinturón hizo clic cuando lo abroché. El niño gruñó, despertando. «SHHH pequeña», Michail te besó en la frente. «Vamos a casa de la abuela Vera. Vive en Beriozki, a 50 kilómetros de aquí. Nadie nos encontrará allí». El motor tosió, se ahogó, pero finalmente arrancó. Los faros iluminaron las siluetas de quienes se despedían, con los brazos en alto en un último adiós.
El coche arrancó y los llevó hacia lo desconocido. El camino nocturno serpenteaba entre campos y bosques. Afuera una espesa oscuridad, puntuada por el resplandor disperso de las luces de pueblos distantes. Michail encendió la radio en voz baja para no quedarse dormido y no asustar a Artem. El niño se quedó dormido con el suave balanceo del auto. Los dos somos como personajes de una historia, Artemka, dijo Michail en voz baja. Buscando nuestra felicidad. Pero lo prometo, la encontraremos. Le habló a su hijo como si fuera un igual. Contó lo que vio a través de la ventana, habló de planes, de la madre que Artem nunca conocería. Tu madre nos cuida desde arriba. Ella era la mejor, Artemka. Fuerte, inteligente, hermosa. Y te estaba esperando tanto. De repente apareció un cruce de trenes. La puerta estaba bajada y las luces rojas parpadeaban. Tuvieron que esperar. Artem se despertó, gimió y pidió que lo abrazaran. Michail sacó la botella de la bolsa térmica y comprobó la temperatura en su muñeca. A la luz del panel, el rostro del hijo parecía aún más frágil, mejillas regordetas, nariz chata, ojos muy abiertos por la curiosidad. Come, pequeño, come, animó Michail mientras Artem chupaba con avidez. Aún nos queda un largo camino por recorrer. Después del paso a nivel, el GPS del teléfono móvil mostró una alerta. El puente sobre el río Kamenka estaba cerrado por reformas. El desvío sumaba 15 kilómetros por un camino de tierra en medio del bosque. Maldita sea, maldijo Michail. Era justo lo que faltaba. El camino forestal estaba lleno de baches. Las ruedas se hundieron en las zanjas llenas de agua de la nieve derretida. El auto se sacudió de un lado a otro. Michail redujo la velocidad, intentando evitar los peores tramos. Artem, sacudido por los golpes, murmuró algo en sueños, pero no se despertó. La noche parecía interminable. Y en algún lugar más adelante tal vez les aguardaba un refugio. U otra trampa. Michail redujo la velocidad casi al mínimo. Artem volvió a quedarse dormido, arrullado por la monotonía de los baches. Por el espejo retrovisor, Michail observó el rostro del niño, sintiendo su corazón apretarse entre la ternura y el miedo. Sus recuerdos lo trasladaron a su infancia, al cuidado de su madrina, Viera Stepanovna. La acogedora casa a las afueras del pueblo, el olor a pan recién horneado, las tardes leyendo junto a la lámpara. Ella había sido madre y padre para él, después de que un accidente se llevara a sus padres cuando él aún era un bebé. Ella me protegió de todo, lo repitió como un mantra. Y ahora me protegerás. Tienes que protegerme. El camino, sin embargo, no terminó. El bosque se acercaba cada vez más a su alrededor, y las ramas, cargadas de nieve húmeda, se inclinaban sobre el estrecho sendero. El navegante indicó otros 20 kilómetros hasta el pueblo de Beriozki, cuando de repente el motor empezó a toser, ahogarse y apagarse. Michail intentó volver a encenderlo, pero fue en vano. Giró la llave una vez más. El motor de arranque ni siquiera chirrió. ¿Batería? ¿O algo peor? Pensó golpeando el volante con las manos. Por favor, ahora no. Ahora no. Afuera, la nieve de abril comenzó a caer, húmeda y pesada, convirtiéndose rápidamente en tormenta. El reloj del salpicadero marcaba las 2:30 de la madrugada. El celular mostraba una barra de batería y no había red. Artem se movió sintiendo la parada, y comenzó a gemir, despertando. Michail salió del auto, abrió el capó y a la tenue luz de la linterna de su teléfono, trató de comprender el problema. El motor de arranque giró, hubo una chispa, pero el motor no arrancaba. ¿Podría ser la bomba de gasolina? ¿Las velas? Pasó casi una hora intentando revivir el coche. Se le entumecieron las manos y le ardía la cara por el viento helado que le arrojaba nieve a la cara. Artem lloraba cada vez más fuerte sin entender por qué el acogedor viaje se había detenido. Finalmente Michail admitió la derrota. Cerró el capó y regresó al coche. Sin motor, sin calefacción. En poco tiempo el interior calentado se convertiría en un frigorífico. Demasiado frío para un bebé de 5 meses. No vamos a llegar hasta tía Viera, murmuró, agarrando el volante con dedos congelados. Miró por la ventana, tratando de ver algo a través de los remolinos de nieve. A lo lejos, casi imperceptible, parpadeaba un diminuto punto de luz.
¿O fue imaginación? No está ahí. Alguien puede ayudarnos, dijo más para sí mismo que para Artem. La decisión llegó al instante. Permanecer en la máquina enfriándose fue una sentencia de muerte para ambos. Necesitaban ir hacia la luz, buscar ayuda. Michail vistió a Artem con un mono térmico, lo envolvió en una manta y le cubrió la cara con una bufanda, dejando solo un espacio para respirar. Sobre sus hombros se metió en los bolsillos la chaqueta, los documentos rellenos, el dinero y el teléfono móvil. En la pequeña mochila guardaba pañales, biberones de fórmula para bebés y tarros de comida para bebés. Espera, pequeño, susurró colocando a su hijo en el portabebés. Lo lograremos. Somos fuertes. La nieve cayó con más fuerza. El viento le lanzaba copos húmedos a la cara, pegándose a sus pestañas, a su sombrero, a sus hombros. El camino quedó cubierto rápidamente y caminar se hizo cada vez más difícil. Michail mantuvo una mano sobre la cabeza de Artem, protegiéndolo de la nieve, mientras que la otra intentaba iluminar el camino con la linterna de su teléfono celular. La luz que había delante aparecía y desaparecía tras el velo de la tormenta. La distancia parecía infinita. Media hora después, la batería del teléfono se agotó y la linterna se apagó. Ahora Michail avanzaba casi a ciegas, guiado solo por el tenue resplandor que tenía delante. La nieve se metió en las botas, los pies mojados se congelaron. Cada paso fue una batalla. Caminó automáticamente sin sentir más sus dedos. Artem, bajo su bufanda, guardó silencio. ¿Durmió? Oh. La idea le heló las entrañas. Michail arrancó la tela, intentando ver el rostro de su hijo en la oscuridad. Apenas podía distinguir los rasgos, pero mi respiración se sentía débil. Las normalmente sonrosadas mejillas de Artem estaban pálidas. Su nariz comenzaba a ponerse morada por el frío. El miedo le dio fuerzas. Presionó a su hijo contra su pecho, intentando calentarlo con su propio cuerpo. Agárrate fuerte, pequeña, susurró con los labios secos. Agárrate fuerte. Le temblaban las piernas, cada paso era una agonía. Tropezó con una raíz cubierta de nieve y cayó de rodillas, instintivamente frenó la caída con las manos para proteger a Artem. El dolor le palpitaba en las muñecas, pero apenas lo sentía. Dios, ayúdanos. Suplicó levantándose con dificultad. No dejes que mi hijo muera. Artem gimió débilmente, pero era señal de que todavía estaba consciente. Michail avanzó abrazando a su hijo con ambas manos, olvidándose del dolor, del frío, de todo menos de la necesidad de continuar. Ya no vi la luz. La tormenta borró todo a su alrededor. Simplemente caminaba, moviendo las piernas como un autómata, repitiéndose a sí mismo, un paso más. Solo uno más. Para él. Solo para él. La fórmula del biberón empezaba a congelarse. Podía sentirlo a través de la tela de la mochila. Pronto no podría alimentar a su hijo. La idea era tan terrible que se negó a aceptarla. Todo va a estar bien, Artemka susurró en la cabeza del niño. Papá es fuerte. Papá nos sacará de aquí. Pero en el fondo casi ya no creía en sus propias palabras. De repente el bosque se abrió y Michail salió a un pequeño claro. Justo delante de él apareció, como por milagro, una casa de campo baja con un porche alto y ventanas iluminadas. La luz que había visto desde lejos. Sin creer en su suerte, reunió las últimas fuerzas que le quedaban para llegar al balcón, subió las escaleras, sosteniendo a Artem contra él, levantó la mano y llamó. Primero ligeramente, luego más fuerte, desesperado, golpeando la puerta. Ayuda, gritó con voz ronca. Por favor, ayúdanos. Del otro lado se oyeron pasos. La cerradura chirrió. En el umbral apareció una mujer joven con una lámpara de queroseno en la mano. Dios mío, exclamó al verlos. ¿De dónde vienes en una tormenta como esa? Nuestro coche se averió, jadeó Michail. Y mi hijo, es solo un bebé. Por favor, ayúdanos. La mujer no dudó. Se alejó abriendo camino. Date prisa. Estás helado. El calor de la casa los envolvió como un abrazo. El olor a humo de chimenea, pan recién hecho y leche caliente llenó sus fosas nasales, aromas simples que en ese momento se sintieron como el paraíso. Artem se movió débilmente sobre el canguro.
Michail lo desató con cuidado y examinó su rostro. Sus mejillas aún estaban pálidas, pero su nariz ya no tenía ese tono azulado. Salvado, murmuró Michail, sintiendo que sus piernas se debilitaban. Somos salvos. El calor penetró en su piel, derritiendo la costra de hielo que se había formado en su cuerpo y alma. Se paró en la entrada de la casa de campo, sintiendo que sus dedos entumecidos volvían a la vida, el dolor regresaba, una señal segura de que todavía estaba vivo. La mujer de la lámpara los miró con una mirada que no era de curiosidad, sino de genuina compasión, como si entendiera su dolor sin siquiera conocer la historia. Dios mío, qué pobrecito, dijo cuando vio la cara de Artem debajo del pañuelo. Con un bebé así, en esta tormenta, ¿qué hacías en el camino? Su voz no sonaba a juicio, sino a preocupación sincera. Michail intentó explicarse, pero sus labios no obedecieron y su mente se nubló por el cansancio y el miedo vencido. Se abrió la puerta de una habitación contigua y apareció en la puerta una señora baja, vestida con un chaleco de punto sobre su camisón. Tania, ¿quién es?, preguntó parpadeando contra la tenue luz del pasillo. Personas perdidas, abuela Clava, respondió la mujer, colocando la lámpara sobre una mesita de noche. Su coche se averió en medio del bosque y tienen un bebé pequeño. Desde fuera se oyó un ruido, alguien golpeaba la ventana. La mujer descorrió la cortina y en él, a la tenue luz de la lámpara, se reveló el rostro arrugado de un anciano con un gorro de piel. Tania, gritó roncamente a través del cristal. ¿Quién está ahí contigo? Veo una linterna, añadió como si eso lo explicara todo. Son personas, abuelo Semyon, respondió la mujer, alzando la voz para ser escuchada. Se están congelando, tráelos adentro rápidamente, gritó el anciano, agitando las manos. Ahora te vas a morir de frío. Ya nos ocupamos, respondió ella, volviéndose hacia Michail. Quítate esa ropa mojada pronto. Con movimientos ágiles, tomó a Artem, casi ingrávido, entre sus brazos, y lo liberó del canguro y de los mantones empapados que lo envolvían. Michail instintivamente estiró los brazos, todavía desconfiado de este extraño, pero le temblaban las piernas y sus dedos no respondieron. Ahora calentamos, murmuró la mujer, llevando al bebé a la parte trasera de la casa. Abuela Clava, ayuda al niño a desvestirse. Está todo rígido, comentó mientras la anciana se apresuraba alrededor de Michail, ayudándolo a quitarse la chaqueta empapada y a desenrollarse la bufanda. ¿Cómo te llamas, joven?, preguntó la anciana, frotándose las manos frías con las palmas secas pero sorprendentemente cálidas. Michail logró articular con dificultad. Y el niño es Artem, tiene 5 meses. Se va con Tania, dijo la abuela Clava, empujándolo suavemente hacia la otra mujer. Ella sabe qué hacer. Crió a 3 ella sola. En la gran sala, que servía de dormitorio y cocina, la chimenea chisporroteaba con la puerta abierta. En el suelo, frente al fuego, había un colchón de flores extendido y sobre el Artem, ya sin su mono mojado. La mujer frotó su cuerpecito con algo que olía a hierbas y miel, su vientre redondo, sus bracitos, sus piernas. El bebé gimió débilmente. Buena señal, comentó. Significa que está vivo, se siente. Michail se arrodilló a su lado, incrédulo ante este milagro. Hace 1 hora deambularon a través de la tormenta, perdiendo la esperanza y el calor. Ahora estaba la chimenea, la luz suave y la gente dispuesta a ayudar. Estoy secando a tu hijito, olvidándome de Artem, balbuceaba, sin sentido. Gracias. Si no fuera por ti. Las gracias vendrán más tarde, dijo la mujer, secándose. Ahora necesitamos calentar al pequeño. Rápido. Cubrió a Artem con una cálida manta, dejando solo su pecho al descubierto para respirar. Luego se levantó y trajo una botella de algo caliente. Dáselo, dijo entregándoselo a Michail. Es la fórmula de mi Denis. Tiene 2 años y medio, pero todavía le doy un poco por la noche. Michail sostuvo la botella con dedos torpes. Es cálido, dulce, explicó. Te calentará por dentro. Artem chupó con avidez y Michail sintió que su miedo retrocedía lentamente, como una marea que retrocede. La mujer estaba sentada cerca, observando cómo se alimentaba el bebé. Ya está volviendo a la vida, dijo con una sonrisa. El color azulado desaparece. Un poco más y sería tarde. Alguien los guió hasta aquí, añadió como hablando para sí misma.
Mikhail la miró atentamente por primera vez. Debía tener unos 30 años. Cabello rubio claro, trenzado en una trenza descuidada, frente ancha con arrugas casi imperceptibles entre las cejas, ojos grises, amables, pero con un cansancio escondido en lo más profundo de su ser. Un rostro común como tantos en los pueblos rusos, rasgos suaves, párpados ligeramente hinchados, labios sin un contorno marcado. No era bonita al estilo llamativo de las revistas, pero tenía una belleza interior y cálida que irradiaba de adentro hacia afuera. Soy Tatiana, se presentó al notar su mirada. Tatiana Belova. Y ustedes entonces son Mikhail y Artem. Buenos nombres, añadió como si esto fuera un presagio. La abuela Clava entró con una humeante taza de té de frambuesa. Para calentar el alma, dijo entregándoselo a Mikhail. Lo aceptó agradecido, sintiendo el calor extenderse por su cuerpo como un bálsamo. El agotamiento postmiedo lo invadió en oleadas, los ojos se cerraron solos. «Estás agotada», observó Tatiana, recogiendo la botella vacía. Artem ya se estaba quedando dormido con las mejillas sonrosadas. «Mañana arreglaremos todo, ahora descansa». Señaló un catre en un rincón de la habitación. «El niño puede dormir en la cama de Denis. Hoy se queda conmigo». Mikhail quiso protestar, decir que no era necesario, que Artem estaba acostumbrado a dormir con él, pero venció el cansancio. Él simplemente asintió, hundiéndose en un sueño reparador. La mañana entró por la ventana con rayos de sol que atravesaron los patrones de escarcha del cristal. Mikhail se despertó desorientado, sin reconocer de inmediato el techo con vigas de madera, la chimenea y las cortinas de encaje. Los recuerdos volvieron a inundarlo, la tormenta, el coche averiado, el paseo desesperado por el bosque, la casa con las ventanas abiertas. Artem. Se incorporó de repente buscando a su hijo. La habitación estaba vacía excepto por un cuenco de gachas humeantes y una hogaza de pan cubierta con un mantel sobre la mesa. «Buenos días», dijo una voz infantil desde la puerta. Un niño de unos 8 años, con el pelo despeinado y pecas en la nariz, lo miró con curiosidad. «Hola», respondió Mikhail, todavía aturdido. «¿Y ellos?» «Mami tiene a su bebé en la cocina», informó el niño. «Lo están alimentando». «Mi nombre es Maxim», añadió extendiendo la mano con seriedad. Mikhail estrechó su manita, incapaz de contener una sonrisa. La formalidad del chico era conmovedora. «Mami dijo que estuviste caminando por el bosque toda la noche», continuó Maxim. «Y tu auto se averió. ¿Podrás arreglarlo?» «Puedo ayudar». «Ya sé apretar tornillos», anunció con orgullo. «Lo arreglaremos», sí, prometió Mikhail, poniéndose de pie junto a él. En la cocina, Tatiana estaba sentada a la mesa, con Artem en su regazo y un niño de unos 2 años del brazo. A su alrededor, una niña de 5 años, con trenzas y delantal, claramente ayudaba a su madre. «Mami, ¿este es nuestro nuevo papá?», preguntó la niña cuando vio a Mikhail. Tatiana se sonrojó pero se recuperó rápidamente. «Ania, qué tontería. Este es nuestro invitado, Mikhail. Ayer se perdieron en la nieve con el bebé, que es pequeño, como una muñeca», dijo la niña admirando a Artem. «Puedes abrazarlo después de lavarte las manos», respondió Tatiana, afectuosa pero firme. «Ahora, ve a alimentar a las gallinas». El niño de 2 años que Tatiana tenía en el regazo estiró sus bracitos para tocar el rostro de Artem. «Este es Denis, el hijo menor», explicó. «Curioso». A pesar del cansancio visible en sus ojos, había una felicidad pacífica en ella, sentada entre los niños. Algo en sus ojos, en su ligera sonrisa, en sus gestos confiados, inspiraba una confianza irresistible. «¿Cómo estás, Artem?», preguntó Mikhail, acercándose. «Bueno», sonrió Tatiana. Se despertó 2 veces durante la noche, pero eso es normal. Necesitaba comer. ¿Te quedaste con él toda la noche?» Mikhail estaba horrorizado. «¿Y tus hijos?» «Durmieron», se encogió de hombros. «Ya estoy acostumbrado a dormir poco». Me río suavemente. 3 niños. El día transcurrió en un torbellino de tareas. Tatiana le mostró a Mikhail dónde estaban las cosas en la casa, cómo preparar la comida de Artem, cómo hacerlo dormir. El abuelo Semyon, un vecino, prometió examinar el coche en cuanto amainara la nieve.
Por la noche, cuando los niños dormían y afuera aullaba de nuevo la tormenta, Tatiana y Mikhail se sentaban junto al fuego y bebían té de hierbas. Artem descansaba en una cesta forrada, improvisada a modo de cuna, envuelta en suaves mantas. «Háblame de ti», preguntó Tatiana. «¿A dónde iban con el bebé en tiempos como estos?» Y Mikhail dijo, todo sin omitir nada. Habló de Larisa, de su repentina muerte, los Sokolov, que intentaron quitarle a su hijo, la pérdida del trabajo y del hogar, desde la fuga hasta la madrina, que no pudo completarla. Tatiana escuchaba en silencio, solo sacudía la cabeza de vez en cuando o suspiraba profundamente. Cuando terminó, se quedó mirando el fuego durante un largo rato, como si viera algo suyo en las llamas. «El nombre de mi marido era Sergei», dijo finalmente. «Murió hace un año, en un accidente mientras reparaba un tendido eléctrico. Estaba trabajando. Trabajó como electricista en redes rurales». Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. No ganaba mucho, pero era un hombre de oro, construyó la casa con sus propias manos y cuidaba a los niños como nadie. Después del nacimiento de Anetechka, casi me desplomo por la depresión posparto. Se hizo cargo de todo, la casa, los niños, las cuentas. Su voz era baja, como si temiera despertar a los niños o perturbar la memoria de su marido. Me quedé sola con 3, Maximka tenía 7 años, Ania 4 y Deniska solo 1. La pensión fue una batalla. Tuve que acreditar que fue un accidente de trabajo, que tenía dependientes. Papeles, expedientes, colas interminables. Ella sacudió la cabeza, cansada de solo recordar. Vivo de la pensión por la pérdida del sostén de la familia y de lo que gano con trabajos ocasionales, coso por encargo, vendo verduras de la huerta en el mercado. Las llamas de la chimenea arrojan sombras sobre su rostro, profundizando su mirada y marcando sus rasgos con una seriedad que solo conocen quienes cargan con el peso de la vida. Sé lo que es perder a la persona más importante, concluyó en un susurro. Mikhail la miró y un extraño calor se extendió por su interior. No fue lástima, fue comprensión. Eran iguales en dolor, en lucha y en determinación de proteger a sus hijos a cualquier precio. ¿Por qué nos ayudas?, preguntó finalmente. Somos extraños. Caímos en tu vida de la nada. ¿Extraños? Tatiana alzó las cejas, como si la idea fuera absurda. Hay niños extraños o dolores que no son los nuestros. Se levantó, se acercó a Artyom y le acomodó la manta con un gesto maternal. Los hombres piensan que criar hijos es difícil, dijo con una leve sonrisa. Pero solo amor. El resto viene solo. Al día siguiente Tatiana le mostró a Mikhail cómo sujetar correctamente a Artyom durante el baño, cómo cambiar el pañal rápidamente cuando el bebé estaba irritable y cómo comprobar la temperatura del biberón con la muñeca. «¿Estás bien?», aprobó observando sus manos grandes pero sorprendentemente delicadas. Para un niño es importante sentir que lo abrazan con firmeza, pero con cariño. Artyom miró a Tatiana con curiosidad, le tiró de la trenza y sonrió con su boca desdentada. Ella se rió, le cantó suavemente, meciéndolo en sus brazos como si fuera suyo. Las nevadas no amainaron hasta el tercer día. El viejo Semyon fue al bosque a examinar el coche, pero volvió con malas noticias. La batería se había descargado por completo y algo en el motor estaba gravemente dañado. «Hay que tirarlo con un tractor y llevarlo al taller», dijo frotándose las manos frías. «¿Qué taller?» Mikhail se rió torpemente. «Aquí solo hay hierba». «En Sosnovka hay uno», respondió el anciano. «El Sasa Kuznetsov que cuida. El hombre tiene manos de oro». «¿Sosnovka?», repitió Mikhail confundido. «Por supuesto en Sosnovka». El anciano pareció sorprendido por la pregunta. «La propia Sosnovka. Está a unos 20 kilómetros de Berezki». Por la noche Mikhail miraba por la ventana la calle cubierta de nieve. El pueblo de Sosnovka era pequeño, perdido entre los bosques y aislado por el invierno. Un lugar perfecto para esconderse. ¿Pero cómo vivir allí? ¿Qué sobrevivir? ¿Cómo apoyar a un niño? ¿En qué estás pensando? Tatiana se acercó a él en silencio, entregándole una taza de té. Sobre cómo seguir adelante, respondió con sinceridad. Necesito llegar a mi madrina, decírselo y luego buscar un trabajo, un lugar donde quedarme. Tómate tu tiempo, dijo en voz baja. ¿Dónde correr con este clima? El autobús a Berezki pasa, pero no todos los días.
Deja que el niño descanse después de todo lo que ha pasado. Se quedó en silencio por un momento observando cómo el sol poniente teñía la nieve de rosa. Ya sabes, aquí en Sosnovka necesitan un mecánico, comentó como si fuera una idea pasajera. En el Sovkhoz. Reparación de máquinas, tractores, cosechadoras. Y usted tiene formación en ingeniería, añadió como si lo supiera desde hace mucho tiempo. Mikhail la miró sorprendido. ¿Me estás ofreciendo quedarme aquí? Te ofrezco a pensar, sonrió Tatiana. Es un buen lugar, tranquilo. Para los niños hay espacio, aire fresco, comida de verdad. La gente es sencilla pero buena. Y luego vaciló como si sopesara cada palabra. Aquí los Sokolov no los encontrarán. Al menos no en el corto plazo. Mijaíl reflexionó. Había lógica en sus palabras. Cuanto más lejos de la ciudad, más difícil sería rastrearlos. Sosnovka era el fin del mundo. Gracias, dijo mirándola a los ojos. Si no fuera por ti. No digas gracias, interrumpió Tatiana. Dios nos unió por una razón. Él sonrió y fue a ver a los niños. Mikhail la vio alejarse y sintió un calor extenderse por su pecho. Allí en esa casa con esa gente por primera vez en meses sintió paz. No era solo un techo, era comprensión, aceptación, un espíritu afín. Artyom se movió levemente en su cama improvisada. Mikhail se acercó y recogió a su hijo. El niño sonrió al reconocerlo y algo se tensó en su interior, ternura, gratitud, la certeza de que este podría ser, tal vez, su nuevo hogar. ¿Deberíamos quedarnos? Se preguntó mirando por la ventana el pueblo que se dormía bajo la nieve. Y la respuesta ya estaba floreciendo en su alma, como un capullo bajo el sol primaveral. El frágil equilibrio que se había construido entre ellos podría colapsar en cualquier momento. Artyom se despertó cuando la familia ya estaba reunida a la mesa del desayuno. Ahora era un niño casi gordito, de casi 1 año, que gateaba por la casa a la velocidad del rayo e intentaba levantarse, agarrando todo lo que encontraba frente a él. Al ver a su padre, su rostro se iluminó con una amplia sonrisa, mostrando 4 diminutos dientes, mientras extendía sus brazos hacia él. Papá, papá, repitió emocionado. Era la palabra que había aprendido un mes antes y que ahora pronunciaba en cada oportunidad. Mikhail lo levantó, respirando ese olor familiar a jabón para bebés mezclado con algo indescriptible que solo pertenecía a Artyom, algo que lo hacía suyo, carne de su carne, sangre de su sangre. Crece como un arbusto, comentó la niñera Klava, que había pasado por aquí para hacer una visita rápida. Y nuestra Misenka tiene manos de oro como las tenía mi Sergeichik. Se lleva bien con el chico, mantiene la casa en orden. Tatiana, mi hija, tuvo suerte contigo, Mikhail. Mikhail se sonrojó avergonzado, mientras Tatiana fingió no escuchar, aunque el sonrojo en sus mejillas la delataba. La niñera Klava sabía muy bien lo que hacía. La ciudad entera había estado apostando durante algún tiempo sobre cuándo los dos finalmente admitirían lo que sentían el uno por el otro. Después de cenar, cuando los niños dormían y un bendito silencio reinaba en la casa, se sentaron en el porche, contemplando las sombras de la tarde que se extendían sobre el pueblo. Hombro con hombro, tan cerca que Mikhail sintió el calor de su cuerpo a través de la manga de su camisa. A veces me sorprendo pensando que es una traición a la memoria de Larisa, confesó rompiendo el silencio. Así es la vida, Mikhail. Es felicidad. ¿Eres tú? Tatiana se volvió hacia él. En la penumbra sus ojos parecían más oscuros, más profundos. El corazón no tiene límite para amar. No es traición. Es la vida, murmuró. Sus manos se encontraron en el escalón del porche, sus dedos entrelazados como si siempre hubieran pertenecido el uno al otro. Tan natural, tan correcto que parecía imposible que fuera de otra manera. Eres fuerte, Misa, continuó Tatiana, en voz baja. Pasó por cosas que destrozarían a cualquiera. Pero te resististe. Por Artyom. Me resistí por ti, corrigió, girándose para mirarla. Ni siquiera sabía cómo agradecerte. Ella no le dejó terminar. Ella se puso de puntillas y lo besó con cuidado, como si tuviera miedo de asustarlo en ese momento. Sus labios respondieron con un hambre ancestral, como si hubieran estado esperando esto toda su vida. El timbre del teléfono sonó como un trueno en el silencio.
El móvil, silencioso desde la primavera, vibraba insistentemente en el alféizar de la ventana. Soy Vera Stepanovna, dijo Mijaíl sorprendido, mirando la pantalla. La madrina. La voz de Vera sonaba temblorosa, como si temiera que él volviera a desaparecer. Misenka, querida, ¿cómo estás? Estoy tan preocupada. Quería ir a verte, pero mi salud no me permite viajar tanto tiempo. ¿Cómo sabes dónde estamos?, preguntó intrigado. Me dijo Igor, explicó con un suspiro de alivio en su voz. Dijo que vendría a visitarlos el fin de semana. Mikhail habló de su nueva vida, de su trabajo en el taller, de cómo Artyom había aprendido a gatear y a decir sus primeras palabras, de su rutina en el pueblo. Solo guardó silencio sobre sus sentimientos hacia Tatiana, ya sea por timidez o por miedo a romper la frágil felicidad que finalmente había encontrado. En Beriozki todo está tranquilo, suspiró Vera. Solo la salud empeora. Mi corazón me está dando problemas. Pero saber que estás bien, todo parece más ligero ahora. Hizo una pausa como si estuviera reuniendo valor, antes de añadir con cautela. Quizás sea hora de perdonar a tu suegra. Ella también sufre. Perdió a su hija. Mijaíl se puso tenso. Una ola de ira surgió en su interior. Después de todo lo que hizo. Respondió con amargura. No juzgues para que no te juzguen, dijo Vera suavemente. Piensa en Artyom. Necesita a su abuela. Artyom tiene abuela, dijo Mikhail secamente. Permaneció en silencio durante un largo rato después de la llamada, con los ojos perdidos en la oscuridad. Tatiana se acercó a él sin hacer ruido y se sentó a su lado, pasándole un brazo por los hombros. ¿Qué pasó? La madrina cree que deberíamos reconciliarnos con la suegra, respondió meneando la cabeza. ¿Cómo puedes sugerir tal cosa? Después de todo lo que nos hicieron. Tatiana guardó silencio, dándole espacio para desahogarse. Luego habló en voz baja. Mi suegra no vino a vernos durante el primer año después de la muerte de Sergei. Tenía miedo de no poder manejarlo. Hizo una pausa. Hasta que un día apareció y lloró al ver a sus nietos. Eran todo lo que le quedaba de su hijo. Mikhail la miró sorprendido. ¿Estás de su lado? Estoy del lado de Artyom, corrigió Tatiana, dulcemente. Se merece una familia. Toda la familia. Una semana después el teléfono volvió a sonar. Era Igor y su voz sonaba urgente como si hablara con las últimas fuerzas que le quedaban. Mijaíl Borisovich Petrovich se ha vuelto completamente loco. Sobornó a alguien de la tutela. Están preparando documentos para quitártelo. Para quitarte tus derechos como padre. Mikhail agarró el dispositivo con fuerza y sintió que se le enfriaban los dedos. ¿Cómo esto? ¿Sobre qué base? Dicen que eres un alcohólico en paro que abandona a su hijo cuando se va a beber, explicó Igor, con la voz temblorosa por la desesperación. Tienen testigos. Hasta Petr Semyonovich se metió en esto, inventando que usted huía del trabajo. Mikhail golpeó la pared con el puño, la furia ardía por dentro. ¿Cómo te atreves? Tengo un abogado, se apresuró Igor. Pero tienes que venir. Demuestra que trabajas, que cuidas a Artyom. De lo contrario, la palabra quedó suspendida entre ellos, pesada como una lápida. De lo contrario, le quitarían a Artyom. De lo contrario, todo por lo que lucharon colapsaría. Por la noche, cuando los niños dormían, Mikhail se sentaba en el porche con la cabeza entre las manos. El miedo paralizó sus entrañas. Quizás tengan razón, murmuró al vacío. Quizás no pueda soportarlo. Tatiana, que había salido con una taza de té, escuchó esas palabras. La taza cayó al suelo de madera, derramando el líquido caliente. No te atrevas a decir eso, su voz temblaba de ira. Eres un padre increíble. Te vi levantarte en mitad de la noche por Artyom, te vi enseñarle cada paso, te vi amarlo cada segundo. Se arrodilló a su lado y le sostuvo la cara entre las manos, obligándolo a mirarla a los ojos. ¿Crees que voy a dejar que se lo lleven? ¿Crees que te dejaremos? El ruido despertó a los niños. Maxim, Ania y hasta el pequeño Denis salieron, somnolientos y preocupados, al balcón. ¿Qué pasó? Preguntó Maxim, frunciendo el ceño con seriedad adulta. Mikhail no supo qué responder.
¿Cómo explicar a los niños que gente mala quería destruir a su familia? El tío Misa está triste, dijo Tatiana. ¿Crees que vas a tener que irte? No te vayas, gritó Anya, arrojándose en sus brazos. Por favor, tío Misa, te queremos. Maxim lo miró fijamente, demasiado serio para su edad. No te vayas, repitió con firmeza. Denis simplemente se subió a su regazo y se acurrucó allí, cálido y somnoliento. Y en ese instante Mikhail entendió, lucharía por todos ellos. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para ir a trabajar, su rostro estaba decidido. Me voy a la ciudad. Resolveré esto de una vez por todas. Tatiana le entregó el desayuno. El odio solo genera odio, dijo en voz baja. Romper este ciclo. Pero ¿cómo puedo perdonar cuando me quieren quitar a mi hijo? Su voz se quebró por la desesperación. Ella no tuvo tiempo de responder. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Igor y su voz sonaba extraña, quebrada. Mijail Borisovich murió anoche. Infarto de miocardio. El mundo se detuvo. Mikhail se sentó y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ayer, repitió Igor. La ambulancia no llegó a tiempo. Lyudmila Ivanovna se quedó sola. Permanecieron en silencio, absorbiendo la noticia. Luego Igor añadió en voz baja. Pidió transmitir. Quiere ver a su nieto. Y pide perdón. Después de colgar, Mikhail permaneció inmóvil durante mucho tiempo. Boris Petrovich, el suegro tirano, el hombre que había convertido su vida en un infierno, estaba muerto. Simplemente había dejado de existir. Y todo su poder, todas sus conexiones, toda su fortuna eran inútiles ante la muerte. Tengo que irme, dijo finalmente. Finalmente necesitaba mirarla a los ojos. Tatiana se limitó a asentir en silencio y luego preguntó con cautela. ¿Vas solo? Mikhail la miró, esa mujer de apariencia frágil, pero con una fuerza que lo había sostenido durante tanto tiempo, a él y a su hijo. Podría haber dicho, no te vayas, olvídalo, deja el pasado atrás. Pero en lugar de eso, solo ofreció apoyo. Con voz ahogada preguntó. ¿Vienes conmigo? Te necesito. Ella sonrió de esa manera tranquila y comprensiva, la misma que lo enamoró desde el principio. Por supuesto que lo haremos. Juntos. Los preparativos fueron rápidos, empacar las cosas del bebé, reunir los documentos, avisar a los vecinos. La niñera Clava prometió cuidar la casa. El viejo Semyonovich se ofreció a llevarlos a la estación de autobuses en su destartalado Moskvich. Artyom, ajeno a la tensión de los adultos, balbuceaba alegremente, observando la aglomeración a su alrededor. No recordaba las dificultades del pasado, para él, la vida comenzaba ahora, llena de luz y posibilidades. Todo irá bien, pensó Mikhail, mientras Tatiana le apretaba la mano. Lo que venga lo enfrentaremos, asterisco. Delante les esperaba el pasado, aquel del que no se puede escapar. Pero a su lado estaban quienes se convirtieron en su presente y su futuro. La ciudad los recibió con un viento amargo de noviembre que caló hasta los huesos. Mikhail miró por la ventanilla del autobús las calles familiares y su corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse de su garganta. Todo era igual, pero al mismo tiempo diferente, como los decorados de una obra en la que él ya había desempeñado su papel y ahora regresaba solo como espectador. Artyom dormía en brazos de Tatiana, apoyado con confianza en su pecho. El hijo robusto, de mejillas llenas y con un temperamento que se imponía cada día. Los hijos de Tatiana se quedaron con la niñera Clava. Decidieron no llevarlos a este largo viaje, ni sería fácil viajar en un grupo tan grande. Ella le tocó la mano con suavidad y en sus ojos había una mezcla de preocupación y apoyo incondicional, ese mismo apoyo que se había convertido en su salvavidas. ¿Estás seguro?, preguntó en voz baja. No, admitió Mikhail sinceramente. Pero algunos caminos hay que recorrerlos hasta el final. El taxi se detuvo frente al edificio familiar. Ese mismo edificio alto con la pintura desconchada y el banco en la acera donde él y Larisa se sentaban en las noches cálidas. Los recuerdos llegaban en oleadas, pero ya no ardían como antes. Ahora eran más suaves, como imágenes descoloridas de una película antigua. Igor los estaba esperando en la entrada, moviéndose nerviosamente de un pie al otro.
Ella está arriba, dijo en lugar de saludarlos. Espera. Él te advirtió que vendrías. Dudó al ver a Tatiana con Artiom en brazos, como si quisiera preguntar, ¿no viniste sola? En el pasillo huele a repollo húmedo y cocido. El ascensor chirrió, subiendo con esfuerzo hasta el 7º piso. Mikhail cerró los ojos, reuniendo fuerzas para la reunión. La puerta del apartamento estaba entreabierta, como si Lyudmila Ivanovna temiera que si la cerraban no podrían entrar. En la entrada, una luz tenue. Desde la parte trasera del apartamento, la suave música de Tchaikovsky, el compositor favorito de Larisa. La casa Sokolov siempre me había parecido demasiado grande, demasiado fría, con sus costosas alfombras y sus lámparas de araña de cristal. Ahora, sin embargo, parecía vacía, como si la vida la hubiera abandonado junto con Boris Petrovich. Lyudmila Ivanovna les dio la bienvenida a la habitación. Mikhail apenas la reconoció. En 1 año y medio había envejecido visiblemente, su rostro más delgado, su cabello previamente teñido impecablemente ahora salpicado de canas. Sus manos, antes siempre bien cuidadas, temblaban levemente. «Están aquí», murmuró, mirando más allá de ellos, como si tuviera miedo de enfrentarlos. «Gracias». El silencio en la habitación era pesado. Artiom se despertó con el cambio de ambiente y miró a su alrededor con curiosidad. Su ingenuidad infantil rompió la tensión. Lyudmila Ivanovna miró a su nieto y algo en su rostro se movió. «Misa, perdóname», dijo de repente con la voz quebrada. «Ahora lo entiendo. El dolor me convirtió en un monstruo». Dio un paso adelante y le tendió las manos a Artiom. «¿Puedo?». Tatiana, sin decir nada, le entregó al niño. Artiom observaba con curiosidad a la desconocida que jugaba con un botón de su blusa. «Se parece mucho a Milarotechka», susurró Lyudmila Ivanovna, y en sus ojos brillaban lágrimas. La misma mirada, la misma inclinación de cabeza. Solo quería recuperarla, aunque fuera un poco. Mikhail miró a su suegra, ese fragmento roto de la mujer que alguna vez fue poderosa, y sintió que algo dentro de él se aflojaba, lenta, dolorosamente, pero inevitablemente. La ira, el dolor, el miedo. Todo se disolvió ante una simple verdad, simplemente había una madre que había perdido a su hija. Lyudmila Ivanovna, dijo, luchando por contener las lágrimas, yo también me equivoqué. No te dejé despedirte de tu nieto como deberías haberlo hecho. Estaba asustado. Me escapé. Ella sacudió la cabeza. Los culpables somos nosotros, Boris y yo. Nos apresuramos, amenazamos. ¿Qué obtuvimos? Boris murió de rabia y casi pierdo al único que me quedaba. Artiom sonrió de repente y cogió el broche brillante que Lyudmila Ivanovna llevaba en el cuello. Ella sonrió entre lágrimas. Tenía miedo de que encontraras otra mujer y te olvidaras de Lara para siempre, confesó, acariciando la cabeza del niño. Pero me equivoqué. El amor no disminuye solo porque otro se una a él. Por primera vez, miró a Tatiana con atención, no con la antigua arrogancia, sino con una mirada evaluativa, casi respetuosa. ¿Es esto? Tatiana, respondió Mikhail enderezándose, sintiendo que su miedo retrocedía. Ella, las palabras parecieron insuficientes. ¿Cómo definir a la mujer que le había salvado de la muerte, que le había calentado, que le había hecho vivir de nuevo? ¿Quién amaba a su hijo como si fuera suyo? ¿Quién le enseñó a respirar de nuevo? Pero Lyudmila Ivanovna lo entendió. Su instinto femenino captó lo que Mikhail no podía decir. Notó las miradas que intercambiaban, los gestos involuntarios de proximidad, la complicidad silenciosa. Adelante, dijo moviéndose hacia el fondo de la habitación. El almuerzo está listo. Esperaba que se quedaran unos días. En la mesa hablaban de cosas sencillas, la vida en Sosnovka, el trabajo de Mikhail en el taller rural, los hijos de Tatiana. Lyudmila Ivanovna preguntó por Artiom, cuando empezó a caminar, cuál fue su primera palabra, qué comida prefería. Preguntas comunes de una abuela que extrañaba a su nieto. Más tarde, cuando Artiom fue enterrado en la antigua habitación de Larisa, la conversación se volvió más seria. Me equivoqué al intentar quitarte a tu hijo, dijo Lyudmila Ivanovna, mirando a Mikhail a los ojos. Pero trata de entender, era todo lo que me quedaba de ella. Su voz temblaba, pero se controló. Entiendo, respondió. Y no quiero privar a Artiom de su abuela.
Tatiana permaneció en silencio sin interferir, pero su presencia le dio fuerzas a Mikhail. El apartamento estaba a nombre de Boris, prosiguió Lyudmila Ivanovna, ahora en un tono más práctico. Esto quiere decir que por ley, Artyom es el heredero. Proporcionaré todos los documentos correctamente. Enderezó los hombros, recordando por un momento al poderoso exempleado. Es un buen apartamento en el centro. ¿Podrías? Gracias, interrumpió Mikhail suavemente. Pero no vamos a vivir allí. Es mejor alquilarlo. Ahorra el dinero para la educación de Artyom. Lyudmila Ivanovna arqueó las cejas, sorprendida. ¿No vas a volver a la ciudad? No, respondió con firmeza. Déjalo crecer en el campo con aire limpio. El dinero será útil para la universidad. Hubo un destello de decepción en sus ojos, pero asintió. Entiendo. Dudó. ¿Qué tal si? Artyom pasa un tiempo aquí. ¿Vacaciones tal vez? Para conocer la ciudad, la familia. Mijaíl miró a Tatiana. A sus ojos no había ninguna objeción, solo confianza. Él sonrió. Vamos a ver. Un paso a la vez. ¿Y si pasara aquí unos veranos, por ejemplo? Preguntó Tatiana con tono de esperanza. Por supuesto que sí, sonrió Mikhail. Y también puedes visitarnos cuando quieras. El hielo entre ellos empezó a romperse. No del todo, todavía había mucho dolor acumulado en ambos lados, pero se había comenzado. Al día siguiente Igor los esperaba impaciente con las llaves del coche en el aire. Entonces, ¿cómo te fue? Preguntó examinándolos con mirada preocupada. ¿Están vivos, están intactos? Permanecieron junto al edificio y Mikhail sintió un extraño alivio, como si el inmenso peso que llevaba sobre sus hombros se hubiera aligerado. Normal, respondió asintiendo. Mejor de lo que esperaba. Olga, la esposa de Igor, abrazó a Tatiana como si fueran viejos amigos. Finalmente nos conocimos. Igor habló mucho de ti. Los niños, Dima y la pequeña Xiusa, observaron con curiosidad a Artyom mientras él, con expresión seria, cruzaba el patio con paso firme, sosteniendo el dedo de Mikhail. Siempre supe que encontrarías el camino, dijo Igor, abrazando a su amigo por los hombros. Incluso cuando todo parecía perdido, el sol surgió de detrás de las nubes, iluminando el patio de recreo y los bancos donde él y Larisa solían sentarse. Mikhail miraba todo como si lo viera con otros ojos, sin amargura, sin anhelo. Era solo una parte de su pasado, que no podía olvidarse, pero que ahora podía aceptarse. Tengo una cosa más que hacer, dijo, volviéndose hacia Tatiana. ¿Te importa si voy con Igor? Ella entendió sin palabras. Sacudió la cabeza. Por supuesto. Olga y yo nos quedaremos con los niños. A finales de otoño el cementerio de la ciudad se hundió. Árboles desnudos, hojas caídas, un frío húmedo e incómodo. La tumba de Larisa estaba bien cuidada, estaba claro que Lyudmila Ivanovna no se había olvidado de su hija. Mikhail se arrodilló y limpió las hojas secas de la lápida de mármol. Igor permaneció a unos pasos de distancia, dándole espacio para ese momento íntimo. De una gruesa carpeta de cartón que Mikhail había guardado durante todos esos años, sacó rosas rojas secas, las mismas que no le había regalado a Larisa el día de su nacimiento. Oscuras y frágiles, se desmoronaron en sus manos, pero las colocó con cuidado al pie del monumento. Los guardé como recordatorio de las esperanzas que no se cumplieron, susurró, pasando la mano por el frío mármol. Pero ahora Artyom y yo tenemos nuevas esperanzas, una nueva vida. Es hora de dejar atrás el pasado. El viento se llevó los pétalos, se los llevó. Mikhail cerró los ojos y por un instante creyó oír su risa, ligera, cristalina, viva. Larisa estaría feliz. Una suave voz detrás de él lo hizo estremecerse. Lyudmila Ivanovna estaba a unos pasos de distancia, envuelta en un abrigo abrigado. Había llegado sin avisar, tal vez era solo un día más de visita a su hija. Ella siempre solo quiso tu felicidad, dijo la mujer, acercándose. ¿Y el de Artyom? Permanecieron en silencio por un momento, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, su propio dolor y sus propios recuerdos. Luego lentamente se fueron juntos, uno al lado del otro. Por la noche, cuando todos se reunieron en el apartamento de los Sokolov,
ahora tan espacioso, lleno de voces y risas de niños, Mikhail llevó a Tatiana a un rincón. ¿Nosotros? Tatiana y yo, dijo mirando a Lyudmila Ivanovna, que estaba en su sillón favorito con Artiom en su regazo. Decidimos casarnos. La suegra los observó durante mucho tiempo y Mikhail esperó una explosión de ira, resentimiento y reproches. Pero ella solo asintió. Vi cómo te mira. ¿Y cómo la miras? Ese es un sentimiento verdadero. Tatiana se sonrojó y bajó la mirada. De pronto Lyudmila Ivanovna sonrió, por primera vez en aquellos días, una sonrisa sincera. ¿Cuándo será la boda? Espero que me dejen ayudar con los preparativos. La cena fue sorprendentemente cálida. Dos familias unidas por el destino y el perdón, sentadas en la misma mesa. Igor contó historias divertidas sobre el trabajo. Olga discutió con Tatiana sobre las guarderías y las escuelas. Lyudmila Ivanovna preguntó sobre la vida en el campo, como si estuviera probando mentalmente el papel de una dachnika, una visitante frecuente de las casas de verano. Artiom, agotado por tantas emociones, se quedó dormido allí mismo, apoyado en Tatiana. Ella automáticamente lo acarició continuando la conversación. Una escena tan natural, tan familiar, madre e hijo. Antes de la salida, cuando hicieron las maletas y compraron los billetes de autobús, Mikhail se fue solo. Regresó con un ramo de rosas frescas, rojas como las que una vez se había llevado a casa, lleno de expectativas. Esto es un símbolo de nuevas esperanzas, dijo, entregándole el ramo a Tatiana. Afuera caía una ligera lluvia que se llevaba los últimos restos de nieve. El final del otoño estaba dando paso al invierno, o tal vez a la primavera. Las gotas golpean la ventana como los primeros signos del deshielo, un presagio de renovación. Artiom despertó y se estiró hacia su madre, no la que le había dado la vida, sino la que lo había llenado de significado y calidez. Mamá, dijo claro y distinto, mirando a Tatiana. Se quedó paralizada y miró a Mikhail con una mezcla de asombro y miedo. Él asintió sonriendo a través de las lágrimas que no pudo contener. Sí, hijo. Esta es tu madre.